Las relaciones personales en el desarrollo de los jugadores. Bueno, tienen poco de baloncesto. Tengo que deciros que de lo que voy a charlar tiene poco de baloncesto. Me apoyo en el baloncesto. Los jugadores de baloncesto me ayudan para intentar entender nuestra juventud, pero podría ser igual para niños que aspiren a ser los mejores abogados del mundo, o para todo aquel que aspire a estar dentro de una vida profesional, de un momento actual. Vamos a centrarlos en el baloncesto. Lo primero que hay que decir es que como el baloncesto para mí siempre es un deporte individual, a todos los jugadores que llegan a nuestras manos hay que mirarlos individualmente, saber quiénes son, qué defectos tienen, qué virtudes, qué entendimiento. En una palabra, todo lo que se haga en equipo oculta la gran realidad de lo que puede ser vuestro equipo. El equipo es un grupo de personas que tienen vida propia y que hay que intentar que esa vida propia sea lo mejor posible. Ayer, cuando venía, en el periódico se contaba la vida de 6 músicos jóvenes. Y el currículum de 6 músicos jóvenes, tenían 19, uno tenía 25, una chica, pero los otros eran 19, 18, llenaban su currículum. Aspiraban, habían estado en un conservatorio, en otro conservatorio, habían tenido un profesor que les había hecho aquello, y en cuanto terminaban, habían tocado en una orquesta y en otra, era solista de no sé qué y de no sé cuánto, y en cuanto terminaran, estaban todos de acuerdo en irse a tocar fuera de España. Ningún jugador español, muy poco jugador español, tiene ese currículum. Siempre habla del equipo donde ha estado. Yo soy del Estudiantes, yo jugué en el Colegio San Viator. Difícilmente habla de aquel entrenador que no solo conocía su nombre, sino conocía sus debilidades, sus ilusiones, seguía sus ilusiones y las vivía. Entonces, el principio y el fin de mis reflexiones pasa únicamente por eso. Tenemos que conocer individualmente a nuestros niños. Y digo niños porque la mayor parte de vosotros entrena a gente muy joven. Y esa gente muy joven tiene las mismas dificultades que la gente más mayor. ¿Hasta qué punto quieren ser jugadores? ¿Hasta qué punto quieren tomárselo en serio? Entonces, el entrenador tiene la obligación de pensar qué hay que hacer con cada uno de ellos para estimularles. ¿Qué tengo que hacer para que realmente quiera llegar a ser un buen jugador? O saber si no lo quiere llegar a ser. O ponerle al jugador en la duda de qué sacrificio está dispuesto a hacer. A partir de ese momento se tiene andado mucho camino. Si solamente soy un profesor de colegio que solamente entreno 2 días y entreno por el poco dinero que me dan y únicamente me sirve, bueno, como un apoyo económico, puede ser, está bien. Pero si realmente queremos cumplir nuestra pasión por el baloncesto, tenemos la obligación de saber qué desea cada uno de esos jugadores. A partir del momento en que ya estamos en esa dinámica, qué desea cada uno de sus jugadores, ya la vida se nos complica. Porque tenemos que estar dentro de cómo debe ser su futuro. ¿Qué deficiencias tiene? ¿Qué deficiencias no tiene? ¿Qué grandes virtudes naturales tiene? ¿Cuáles hay que estimular y cuáles no? Entonces, vamos complicando nuestro trabajo. Esa actuación, si se pone uno a hacerla, excita al jugador, crea una excitación. Y cuando le hemos creado esa excitación,
es absolutamente lógico y obligatorio mantener la misma. Tenemos que competir con él en excitación. Y tenemos que encontrar contestación para todo lo que él quiere hacer. Yo quiero más. ¿Tú quieres venir a entrenar a la hora del recreo? Yo quiero más. Vamos a entrenar a la hora del recreo. ¿Tú tienes libre por la mañana antes de ir a clase a las 8? Yo voy a ir contigo a las 8. Yo te voy a recoger. Porque eso es lo que hace que ese jugador siempre se acuerde. Y como no solo tenemos uno, tenemos varios, tenemos que ser selectivos y saber que hay unos que merecen más y otros que merecen menos. Y por desgracia, influyen no solamente las virtudes humanas, porque somos entrenadores de baloncesto, sino también las virtudes físicas, las capacidades. Yo no voy a hablar mucho de él, pero yo creo que casi todos sabéis una relación que yo he tenido con Villombo, un jugador que ha salido en el draft de este año de profesionales. Yo jamás pensé que en mi situación actual un jugador me llegara a excitar de semejante manera. Este mes se han cumplido 2 años que llegó a España y me ha obligado él a hacer cosas que no soñaba que jamás haría. De sacrificio, no, bueno, retiro la palabra sacrificio, de dedicación. Él siempre quiere y yo me propuse desde el primer día, tú siempre quieres, pero yo voy a querer más. Y entonces, ese compromiso os lleva no solo a lo deportivo. Lo deportivo es una parte, el cuerpo humano tiene un tiempo en el que rinde, pero el baloncesto, sobre todo el baloncesto, requiere un conocimiento intelectual del propio baloncesto y de las cosas de la vida. Porque de un taruguete que no da los buenos días, difícilmente se le puede pedir un esfuerzo. Y hoy la mayor parte de los críos no dan los buenos días. ¿Es así o no es así? No dan los buenos días. Porque creemos que los pesados de los franceses, cuando se dan el bonjour y se dan la mano, es que son unos pesados. Nosotros hemos llegado a la cultura de las vacas, que están en el prado juntas durante no sé cuántas horas moviendo la boca, pero no se dan los buenos días entre ellas, ¿no? Entonces, ese, digamos que es el principio. Todos vosotros habéis intentado el diálogo con estos jóvenes. No es fácil, ¿eh? No es fácil ni siendo hijos. Os imaginaos siendo tutores de alguien que queremos excitarle para que juegue. A partir de ese momento se crea una relación, se crea un vínculo que tiene muchas cosas favorables y es la vocación. Es la vocación. El jugador que quiere, con el entrenador que quiere, es mucho más que el padre que obliga al hijo que no quiere. O sea, es la labor del entrenador tiene muchas más posibilidades de éxito que la labor del padre. El entrenador tiene la oportunidad de educar mucho más que el padre, porque el entrenador, este entrenador del que os hablo, juega con la pasión del jugador, mientras que el padre solamente juega con el amor. Y el chico le puede venir bien o le puede venir mal. Y el entrenador juega con el deseo del chico de jugar. Bueno, si se produce esa excitación y se produce ese vínculo, hay que, por encima de todo, activar la cabeza. Mirad, todo lo que pretendáis enseñar a los jugadores que vaya estrictamente dirigido al juego, no hay manera de que se quede dentro. Es obtuso, o sea, no hay manera de que se quede dentro.
El entrenamiento mejor es el entendimiento. Si en el baloncesto de hoy lo que hace mejor a dos jugadores es su mirada entre ellos, y si yo diera ahora un clinic, insistiría en la necesidad de que se miren, de que sepan yo qué quiero hacer y tú entiendes lo que yo quiero hacer cuando vamos a pasar al pívot. Yo creo que la mirada es lo que realmente marca los buenos equipos de los malos, los buenos jugadores de los malos. La mirada entre los jugadores es lo que hace que las jugadas estén en el tempo correcto. ¿Qué podemos pedir de jugadores que no llegan a entender los signos más elementales del juego? No han pasado 3 años de que un jugador internacional le pregunté que si veía las estadísticas de los partidos y me dijo que no, yo no las veo, miro los puntos que he metido. ¿Y no estudias las estadísticas? No, tienes que mirarlas, tienes que mirar las estadísticas. Era un torneo de selecciones y al día siguiente le pregunté, fulano, ¿has visto las estadísticas? Y me dijo, sí, ya las he visto. ¿Y qué te parecieron? Y su contestación fue, oye, ¿por qué suman 200 aquí? Minutos de juego. ¿Por qué suman 200? Está prácticamente desaparecido. ¿Cómo podemos enseñar a un juego tan inteligente como el nuestro a gente que no entienda matices? Entonces, lo primero que os quiero dejar como consigna es que el tiempo de entrenamiento es mucho menos importante que el tiempo de dedicación. ¿Qué le puedo ofrecer nuevo? ¿Cómo le puedo estimular a este chico que quiere jugar? Bueno, cuando el chico es ambicioso y quiere jugar, y es muy ambicioso, él tiene que plantearse el baloncesto como la prioridad de su tiempo libre. La vida te obliga a unas cosas, el colegio, comer, dormir, y hay un tiempo libre. Si ese jugador, aunque tenga 15 años, reparte su tiempo libre en igualdad con otras actividades, no entra en el programa, no es de nuestro programa. Esto es así. Cuando un jugador, y evidentemente una jugadora lo mismo, no voy a estar como los políticos, jugador, jugadora, el tiempo libre, la prioridad es nuestro compromiso, que es el baloncesto. En el tiempo libre incluyo todo lo que es, siempre fuera del entrenamiento, lo que es pensar, indagar, razonar, ver qué hacen los que son buenos, copiar. Mirad, el inventor del baloncesto siempre es un jugador. Cualquiera de estos chicos sabe tirar una bomba, puede meterla o no. Hasta que no las tiró Navarro, no las tiraba nadie. La inventó Navarro, ¿no? Y Navarro la mete con facilidad porque tiene un instinto. Pero ahora mismo yo estoy seguro que Pedro Martínez nos diría 10 o 12 o 15 jugadores que meten las bombas. Os pongo un ejemplo claro de un jugador que hace 3 años era torpe y ahora mete bombas, que es San Emeterio. Le veo más porque juega en Vitoria. Y le veo cuando hace la rueda. Y cuando hace la rueda tira 12 bombas, que suma a las que tira a los entrenamientos. Porque en lo estrictamente deportivo, repetir
es mejorar. Entonces, si nosotros le decimos las bandejas tirarlas de más lejos, tira bombas, tendrá que tirar bombas y irá mejorando. Todo viene de la reflexión y de la copia. Copiar a los mejores facilita mucho. Cuando el jugador va creciendo y es un poquito mejor que el resto, se da la curiosa casualidad de que empieza a entrenar menos, a tomarse el deporte como algo ya consustancial de su vida y de sus obligaciones. Yo tengo la obligación de entrenar y voy a entrenar. Entrenamos a las 6. Ah, muy bien, pues me puedo echar la siesta. O sea, como ir a la fábrica, como ir a la universidad. Entonces, a partir de ese momento, estamos perdiendo una parte importante de lo que habíamos dicho. No, el baloncesto ocupa todo tu tiempo de ocio, todo. Porque si no es así, las prioridades de ese jugador que va creciendo pueden ser económicas, ¿no? Quiero un buen contrato, pueden ser económicas, o pueden ser de ser el mejor del equipo, que no está mal, pero no son suficientes. Nosotros no podemos permitir que un jugador se quede en ese nivel cuando debe aspirar al otro. Mirar, el deporte, sobre el deporte de equipo, que es en el deporte donde más se ocultan las deficiencias, los incumplimientos, porque el talento pesa y la comunidad protege, ¿no? Produce un tipo de deportista de una ambición menor, ¿no? Yo creo que el jugador de baloncesto tenemos que intentar que sea como son los alpinistas, como es la Pasaban. El alpinista lucha constantemente por dar un paso más. Nuestros jugadores de baloncesto deben ser mentalmente alpinistas, un paso más. Ese paso más nos lleva a esa frase de es que trabaja como un animal. Y el alpinista niega eso. El alpinista no trabaja como un animal. El alpinista trabaja más que un animal, porque el alpinista, a través de su voluntad, de su deseo, supera el instinto del animal, que se para cuando no puede más, y se para. No sé si habéis montado alguna vez en burro, en caballo, se paran, y ya le puedas dar todo lo que le des, que aquel ha llegado a su límite. El alpinista da un paso más y termina, como dice la Pasaban, dominando su voluntad para ser más fuerte que un animal. Y entonces nosotros tenemos que conseguir de nuestro jugador que nunca tenga bastante, que el descanso no sea el premio, sino sea la consecuencia de su vocación. Os voy a contar alguna anécdota de este ISMAC que he tenido. Hace 15 días vino Houston a entrenar con él y le hizo un examen de 1 hora de entrenamiento a las 7 de la tarde. Bueno, fue una mezcla de técnica, de preparación física, fue un fantástico entrenamiento de prueba que por descontado he copiado y le tuvo 1 hora. Tuvimos que parar y se tuvo que poner un chico que estaba viendo el entrenamiento detrás de él con una toalla. Cuando tiraba 3 tiros libres había una piscina en el suelo. Aquel negro brillaba como un... Y se fue después con los 3 entrenadores de Houston a cenar y les dieron la 1 de la mañana. Y me contó su agente, hemos estado hasta la 1 de la mañana y Bismarck está muy bien. Y volví a excitarme. Y volví a tener la sensación de que se me ponían los pelos de punta. Y a las 10 de la mañana le llamé por teléfono. Y dice, ¿qué pasa, Pepe? ¿Cómo estás? Digo, estoy bien, Bismarck, pero yo creo que podríamos meter 150 tiros. Y me dijo, claro, pasa en 30 minutos. Pasé con el coche,
y allí estaba abajo esperándome. Entonces, cuando nosotros conseguimos eso, nosotros sentimos el placer, la excitación que él siente. El que no ha sentido eso es como el que no ha sentido el amor. El que no ha tenido el rápido pasaje del amor se muere sin haber vivido un feeling, una sensación en el estómago, ¿no? El que no es capaz de llegar a ese feeling con un jugador no sabe lo que es entrenar, sabe lo que es llevar un grupo, pero el que solamente sabe llevar un grupo podría llevar un equipo de balonmano en 2 meses, yendo a un cursillo de balonmano. ¿Qué más da? En lugar de tirar para arriba, tira a la pared. Bien, si al final es igual. Si estás marcado la pasas y si estás solo la tiras. Y luego al más torpe ni tiras, ni pases, ni botes. Ni tiras, ni pases, entonces que coge el rebote. Es así, ¿no? Entonces, si no tenemos ese feeling, difícilmente. Bueno, entonces... Difícilmente. Bueno, entonces, como el jugador te excita, hay momentos en que se da, digamos, una desconexión, ¿no? Y es que tú excitado le dices a un jugador, te recojo en media hora, y te dice, no, es que he quedado con mi novia y no puedo entrenar. Bueno, y ahí nos da el ataque de frustración, ¿no? En ese en que hemos caído todos. Bueno, yo con el negro no. Como no ha tenido novia, no tiene nada, pues con este sentido de la frustración no he tenido, claro, porque un elefante siempre dispuesto. Pero bueno, se da, ¿no? Y entonces se nos plantea un aspecto muy, muy peligroso sobre el que hay que ser fuerte, ¿no? El jugador tiene un punto de inmadurez personal, porque es muy joven, en que muchas cosas no las entiende y, más grave todavía, otras las desconoce. Si ni las entiende y además las desconoce, nos obliga a reconstruirnos, a decir, le tengo que dar más oportunidades y tengo que seguir y darle más oportunidades. Y ocurre que las personas que te quieren, a ti como entrenador, y les cuentas y les das las sobas que les das y les sueltas el rollo que les sueltas, el consejo que te dan casi siempre es, pues déjale en paz, hombre, anda que le den por culo. Eso no lo pongáis. Déjale en paz, pero no, pero no, pero no. Nosotros, es cierto que siempre hay un límite, pero ese límite tenemos que conseguirle después de haber puesto en su justo lugar al chico, que ella haber intentado que comprenda. Y aquí os voy a decir un razonamiento muy bueno de Aito García Reneses, que dice que el jugador tiene que atender, entender y asimilar. Bueno, yo creo que hay muchas formas de definir lo que debe ser un chico, un estudiante, un universitario, cualquier persona. Pero yo creo que atienden casi todos. Entender, no todos, porque aunque están atentos, no entienden. Y entonces, ahí ya tenemos un trabajo. Y después asimilar. Porque ¿para qué vale que repita como una máquina esos ejercicios que le hacéis si no lo sabe traspasar al juego? Si, por mucho que entienda, que atienda cuando le dices no tomes copas, no tomes hamburguesas que te hacen crecer los michelines. Bueno, no veo aquí ninguno con michelines, pero
suponte que fueras tú, no comas McDonald's porque te hace crecer los michelines, y póngame una doble McMi con queso y bacon, pues claro que atiende, pero no entiende. Entonces, ¿para qué vamos a ir al tercero? Si atiende y entiende, de lo que tenemos que conseguir es que lo asimile. Y asimilar es practicar, no es repetir mecánicamente. Porque repetir mecánicamente vuestros ejercicios baloncestísticos al jugador le lleva a que no tiene que pensar. Solo tiene que pasarla a la esquina, cortar por detrás e irse al otro sitio. Y cuando le llegue el balón ahí, la tira. No tiene que poner nada de su parte. Vale. En el momento... Hola, no te había visto, ahora te he visto. ¿A ti, mujer? ¿A ti? Tengo una amiga que lleva viniendo toda la vida. ¿Dónde estaba? ¿Cómo? La repetición hace que la cabeza no tenga que trabajar. Cuando cualquier ejercicio que hagáis, si tiene que escoger dos sitios, bueno, ya le estamos haciendo pensar. Mientras que si le decís uno hacia la derecha y el siguiente hacia la izquierda, solo tiene que mirar. ¿Sí? Este es un simple ejemplo de lo que os quiero decir con el asimilar. Asimilar es ser capaz de discernir, de decidir, y eso solamente se consigue jugando. Yo no conozco otra manera que se consiga, jugando. Los ejercicios tienen poca consistencia, tienen poco valor para el hecho de jugar. Jugar requiere constantemente. Mirad, en el mundo de la educación actual hay un cerebro que a mis amigos y a mí nos apasiona, que es un inglés, Ken Robinson, que habla sobre la creatividad. Encontráis en internet y... Bueno, habla constantemente sobre la creatividad. Y yo, como es natural, todo lo llevo al baloncesto y lo adapto, ¿no? Y él dice que en el colegio, ¿cómo podemos valorar lo que les enseñan a nuestros hijos, que van a ser adultos dentro de 15 años? Dice que todo lo que se les enseña es pasado. Si hace 15 o 20 años nos enseñaban unas cosas, ¿qué de aquello que nos enseñaban vale hoy? ¿Por qué tenemos que saber cuál es la capital de Honduras si nos lo da una tecla de internet? ¿No? El baloncesto, no me quiero extender sobre Ken Robinson, pero tiene algunas charlas de 20 minutos que son maravillosas, insisto, lo encontráis en internet. En nuestro baloncesto se da todavía mucho más. Si lo que les enseñamos pertenece al pasado, pertenece a la repetición, no pertenece a la creatividad, siempre llegarán tarde. El baloncesto es creatividad. El baloncesto es dejarles que ellos crezcan y marcarles normas. Otro simple ejemplo de Bismarck. Bismarck le lleva ficha por Fuenlabrada y tiene un entrenador, un compañero, un exjugador, amigo suyo, en Estados Unidos. Y le llama a su amigo de Estados Unidos, yo no sé si jugó aquí, Mark Jackson jugó aquí, ¿sabes? No, en Santander o no sé dónde. Bueno, este es un jugador moreno, negro, que jugó mucho tiempo en España. Son amigos. Y entonces le dice, hablan por internet y dice, voy a empezar a entrenar con el Fuenlabrada. Y le dice Mark Jackson, hazme caso que yo lo hice en profesional.
cuando vayas al entrenamiento, durante todo el camino, vete pensando que los vas a matar. Y cuando se pongan a hacer el calentamiento y los ejercicios de los primeros minutos, ponles 2 tapones y mándalo a medio campo. Y me llamaba por la noche: entrenado Pepe, primer equipo, y fulano ha querido tirar una bandeja y me mandó el balón a medio campo. Y él me ha dicho: párate quieto, Bismarck, joder, nos vas a fastidiar a todos y nos vas a lesionar. Evidentemente. La diferencia. Otra cosa que le decía a ese negro: mira, tú para que sepas que estás entrenando bien, tienes que notar que tus compañeros te agarran y te pegan. Si no te agarran y te pegan, es que tú no le estás poniendo bastante entusiasmo. Y a los 3 días me llamaba Bismarck y me decía: el entrenador le ha puesto a guardia 60 euros de multa por darme un puñetazo. No es un tema de entrenar. Es que ese jugador es un alpinista. Ese jugador es un alpinista. Yo desde el primer día le aconsejé que cuando su equipo no coincidiera con el equipo de Fuenlabrada, él jugaba en el Illescas, se fuera a ver el entrenamiento, siempre con las zapatillas de baloncesto. Siempre. Vete a ver el entrenamiento del equipo del primer equipo. ¿Has ido a ver el entrenamiento? Sí, he estado viéndolo. Yo puedo jugar con ellos. Yo puedo jugar con ellos. Yo puedo. Tú sigues viendo. Y un día, Salva Maldonado, como haría Pedro, como haría Navarro, como harían todos, estaba el negro allí, le pasó a alguno, se torció alguien el tobillo, y le dijo: Bismarck, ¿tienes botas? Sí, tengo botas, ven. Y le puso. A la semana me llamó y me dijo: yo creo que voy a jugar en el primer equipo. Sigue yendo a los entrenamientos. Y a la semana me llamó y me dijo: me ha dicho Salva Maldonado que no vuelvo a viajar con el Illescas, que me voy con el Fuenlabrada. Evidentemente el gran mérito es del entrenador. Quien le quite el mérito a Salva Maldonado es que es tonto. Salva Maldonado se ha atrevido a poner un jugador de 18 años. Pero ¿quién le ha invitado? ¿Quién ha puesto todos los medios? ¿Quién ha hecho el esfuerzo? El jugador, el alpinista. Si nosotros a nuestros jugadores no les convertimos en alpinistas, que la forma más fácil es comprarse unas botas y ser alpinista. Pues claro, ¿cómo le vas a decir a un tío sube al monte? Hace muchos años había un preparador físico que salían del pabellón, no quiero decir de qué club, salían del pabellón y les mandaba por un caminito a subir a una colina. Y subían a la colina, se sentaban, allí hacían unos sprints, se mojaban en la fuente y bajaban. Y el preparador físico le decía al primer entrenador: les pega una soba, y lo que habían hecho era mojarse todos el pecho con el agua de la fuente. Porque eso que era muy bueno, hay que ponerse las zapatillas. Ponerse las zapatillas no es entrenar con ellos, como ellos, es entrenar con ellos. Y aquí un inciso que ya me lo habréis oído el que haya venido más veces. El entrenador tiene que entrenar como mínimo el mismo tiempo que entrenan los jugadores. Como mínimo. Entonces, si cuando los pone a hacer tiros libres, viene a hablar al delegado y le pregunta al delegado cómo viajamos mañana en el autobús, o a qué hora salimos, o sabe si nos han ingresado el dinero, o este presidente es un cabrón, o no está entrenando. Entonces, el entrenador de cualquier categoría tiene... Ahí se ríe un chaval porque yo creo que a él le pasa, que su entrenador se va. Y
el entrenador tiene que entrenar como mínimo el mismo tiempo y con la misma intensidad que entrenan sus jugadores, ¿no? Bueno, ya se me ha ido el santo al cielo donde estaba hablando. Bueno, entonces, ¿cuál era el título? Las relaciones personales. Bueno, esto nos lleva a que vamos teniendo una intimidad con el chico y va comiendo en nuestra mano y nos obliga a enterarnos de cosas que no sabíamos, ¿no? ¿Qué es un menisco roto en bocadillo? Esta anécdota la puedo contar porque es verdadera. Bismarck tuvo una lesión de menisco. Él no sabe cuándo la tuvo. Igual corriendo detrás de los tigres en el Congo. No sé si hay tigres en el Congo, pero si no serían camellos, pero corriendo detrás de alguno, ¿no? Y hizo algún mal gesto y se le rompió el menisco, lo llaman en bocadillo porque se le rompió el menisco lateralmente, así. No así, que se rompen y se quedan las esquirlas, se le cortó así. Y dijeron que hay que quitarle el menisco, porque está todo el roto. Hay que quitarle el menisco. Y ya está, pues los médicos le van a quitar el menisco. Pero el chico y los que nos preocupamos dijimos, con 18 años hay que quitarle ese menisco. Esto es un tremendo, ¿no? Y hicimos una consulta a otro médico, que lógicamente, y le vio otro médico, y otro médico dijo, no, con esta edad ese menisco no, ese menisco se puede regenerar, ese menisco hay que darle un tratamiento que vale, y ese menisco es recuperable, y ese menisco, porque el chico habló con su padre, el chico pensó, todos los alpinistas pensamos, y el chico hoy es 7º del draft con su menisco. Teniendo el menisco en su sitio, conociendo los de la NBA su menisco fracturado en bocadillo, con un diagnóstico que perfectamente lo puede tener. ¿Os imagináis si en lugar de pensar y de ser alpinista ese jugador hubiera sido uno normal, uno de los que le dice, pues hay que operar el menisco, pues opera el menisco? Si hubiera operado el menisco, ahora estaría recuperándose de un menisco roto, un jugador de 19 años con una carrera deportiva absolutamente marcada. Ese simple ejemplo es el que os obliga a reflexionar sobre las relaciones vuestras con los jugadores. No son tan fáciles como decir, si sacas malas notas no entrenas. Si sacas malas notas vamos a entrenar y luego te voy a acompañar un rato a que esto. ¿Entendéis? Bueno, no me quiero alargar. Lo que yo os pido es que reflexionéis sobre el compromiso de ser entrenador, porque nos ayuda a esto, y la satisfacción que supone ser alpinista y encontrarte en el camino algunas cosas así. Y también os digo, por vuestras manos siempre habrá pasado un buen alpinista. Estoy seguro. Una cosa es que no lo hayáis visto, otra cosa que no os haya interesado, otra cosa es que no tuvierais zapatillas de ir a la montaña, otra cosa es lo que sea, pero siempre pasa alguno que vale la pena. Y entonces podríamos decir como final, ¿y yo qué saco? ¿Y yo qué saco? Bueno, lo primero que sacas es que si tienes dos tipos así en tu equipo, ganas muchos más partidos, que era lo primero que te proponías. Si ganas más partidos, eres mejor entrenador, que era lo que te estabas proponiendo, ¿no? Si actúas así, vas a tener gente alrededor tuya agradecida. Yo, por estar aquí, no fui al draft,
pero a las 3:15 de la mañana, él desde allí y yo desde aquí no podíamos hablar de la emoción. Y lo primero que me dijo: Pepe, yo no voy a cambiar, yo soy el mismo. Ahora puedo pagarte el dinero que te debo. La primera llamada a su padre, la segunda aquí. Os voy a contar otro pequeño detalle de este tipo. Este tipo de él y de los que somos su grupo, y me lo puedo permitir. Según llegó en junio a Vitoria, le dije: antes de 6 meses tienes que hablar español. Si en 6 meses hablas español, te vuelves al Congo. No hablas español, tú vuelves al Congo. Porque tú tienes que hablar con compañeros que solo hablan español. Tienes que hablar con gente. Yo voy a aprender español. Vale. A los 2 meses se fue a Fuenlabrada y el club no. Nosotros le buscamos un profesor. El profesor ha estado en Estados Unidos en el draft. El profesor se lo ha llevado al cine, el profesor se lo ha llevado a comer a su casa, porque el chico era un alpinista y porque el profesor era otro alpinista. Y el tal Ángel, en el colegio, un hombre de 50 y tantos años, ha pedido 2 días de vacaciones, se ha pagado de su bolsillo el viaje a Nueva York y también se puso el teléfono. Y si veis las imágenes, hay un señor pequeñito ahí que es su profesor de español, con el cual lee libros, con el cual va al cine, un tipo del Congo. Pero la vocación de alpinista es tan bonita que yo termino diciéndoos: intentarlo, porque es mucho más bonito eso que entrenar a un grupo de burros. Y otro año os hablaré sobre los burros. ¿Sí? Bueno, pues no tengo nada más, no sé si es la hora o no. Si tenéis alguna pregunta me la hacéis, y si no os vais a desayunar, que me han dicho que os vais a poner morados. ¿Vale? Gracias.